Dios te bendiga. Bienvenidos todos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. Como dijo la pastora Edna, la pastora Laura Jorge está en unos menesteres familiares importantes. Está fuera de Puerto Rico. La extraño. Estoy solito desde el viernes. Ya usted sabe, ayer tuve que cocinar, atender los peces, los perros. Ahí es que uno se da cuenta. Ahí es que uno entiende. Me hace una falta tremenda. Nos hemos mantenido en comunicación vía teléfono. Caleb está representando a Puerto Rico. En Deerfield Beach, en Florida. Y allá está la abuela con su hijo, su nuera, y la están pasando súper bien. Me imagino que está conectada donde quiera que esté, porque extraña la iglesia y para nosotros no es fácil un domingo no estar aquí, pero yo tuve algo que ver y le insistí un poquito, le dije ve, apoya. Caleb no sabía, lo cogió de sorpresa cuando la encontró en el aeropuerto, se pasmó. Se quedó así como en shock. Así que mañana viene, hoy es mi última noche solo. Princess está deprimida. Princess es la Shih Tzu. Y ahí Princess duerme en la cama con nosotros y anoche durmió en el piso. Sí, sí, todas las mañanas la pastora le hace egg whites, le hace clara de huevos. Y hoy ni quiso clara de huevos. Yo dije, esta pera está depress. Yo no estoy depress, simplemente le extraño mucho. Pero estoy bien, estoy relax, estoy tranquilo. No he salido de mi casa, me metí en mi casa el viernes y le he pasado súper bien con Prime Video. Me he estado orando y he estado, ayer vi 5 películas. Sí, 5 películas, te las puedo decir. Vi Jungle ayer. Sí, vi 5 películas. Bueno, vi las películas que no puedo ver con ella. ¿Sabes? Películas que la sangre te cae en la, en la falda. Películas de suspenso y qué sé yo. Pues ayer estuve todo el día en mi casa viendo porque esa no es mi mitad, ese es mi complemento. ¿Sabes que uno dice mi better half? Porque el matrimonio no es 50 y 50, el matrimonio es 100 y 100. Y así que estamos bien, ya que pase el día de hoy bien rápido y que mañana ella regrese, llega a las 7 de la noche, voy a estar ahí en el aeropuerto desde las 6. ¿Está conectada? Gloria a Dios, mira, está conectada mi esposa bella, hermosa. Te envío un beso, mi amor. Así que nada, hoy comenzamos una serie y antes de leer la Biblia y antes de la introducción, te quiero dar otra introducción. Y esa introducción tiene que ver con Malix. Esta mañana mientras oraba, el Espíritu Santo me dice, pon a Malix a interceder. Y regularmente lo hace la hermana Ana cuando la pastora no está, pero como yo soy obediente, yo hago lo que Dios me dice y cuando llegue le dije, Malix, tú intercedes hoy. Y como Dios es así, es que yo estaba en una lucha, en una batalla teológica muy fuerte. A mí me gusta leer, me gusta estudiar la Biblia, esa es mi pasión. Y el tema es poder y autoridad. Y te voy a hablar de algunos principios. Y lo primero que tuve que hacer fue quitarle el título porque había puesto principios de autoridad. Pero se relacionaba como con un comienzo. Principios de autoridad es como que donde comienza la autoridad. Y hablé con Nitza. Y como que es medio confuso, y me dijo, sí, es verdad, confunde. Pues entonces le cambié el título, poder y autoridad. Y ahí me confundí un poco más, porque la mayoría de los teólogos opinan que Satanás tiene poder pero no autoridad. Y hay otros que opinan tantas cosas.
Y como me gusta leer mucho, leo sobre la opinión de tantos teólogos y gente que saben, pero yo siempre llego a mi propia conclusión. Y pienso, no opino como ellos porque pienso que es un error. Y cuando Malix decide el texto uno de los textos que yo usé del Domingo de Resurrección, que está en Efesios capítulo 1, mira lo que dice el verso 20 y 21, no lo van a presentar porque esto es de la Manga Production. Dice en la traducción lenguaje actual: Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Si la Biblia lo dice, yo no puedo contradecir lo que dice la Biblia, aunque lea montones de teólogos que opinen diferente. Porque si Pablo, escribiéndole a los Efesios, dice que hay espíritus que tienen poder y autoridad, pues hay espíritus que tienen poder y autoridad. Ahora, aquí es que está el truco. La Biblia dice que de Dios es el poder. Los fariseos, cuando hablaban de Jesús, decía: este habla como quien tiene autoridad. Ahora, ¿cómo es que los espíritus tienen poder y autoridad? Yo tengo mi propia versión, mi propia interpretación y mi propia opinión sobre esto. Y todo tiene que ver con el libro preferido de la pastora, que es el comienzo. Ahí está todo. Cuando Dios creó, antes de Dios crear al hombre, creó un planeta para el hombre. El planeta Tierra es del hombre que Dios creó. Dios vive en los cielos, en el tercer cielo. El segundo cielo es el universo infinito, pero el primer cielo, la atmósfera, tiene que ver con el planeta Tierra que Dios creó. ¿Para quién? Para el hombre. Y yo lo sé porque Dios le dio al hombre autoridad y poder en este planeta. Y le dijo: sojuzgad. ¿Qué significa sojuzgad? Gobernar, mandar, al extremo que todos los animales de la tierra Dios se los trajo al hombre para que el hombre les pusiera nombre. Y ese nombre es el que tienen los animales hasta hoy. Dios creó un hombre para gobernar, para ser un virrey en la tierra. La tierra es nuestra. Vamos, alguien que... La tierra es nuestra. La tierra no es de Satanás. La tierra no es de los demonios. La tierra es del hombre. ¿Alguien tiene casa? Salda. Porque si no es salda es del banco. ¿Alguien tiene una casa salda? Ya mismo, ¿verdad? Ok. Tan pronto, Alexander La Salda ahora en julio. Tan pronto tú tengas el título. Ok. ¿Alguien tiene carro saldo? Ok, ese carro es tuyo. ¿El banco te lo puedo quitar? Es tuyo. La tierra es nuestra. Escucha. Cuando Dios creó al hombre, dice en la versión en inglés, Dios creó speaking spirits. Ok. Nosotros somos un espíritu que habla con un poder sobrenatural, creativo, cuando hablamos. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. Tú dices y sucede. Jesucristo dijo: pasemos al otro lado, y aunque se levantó la tormenta, la tempestad, pasaron al otro lado. So, Dios te dio poder. Dios te dio autoridad. Y Dios te puso en un lugar para que tú mandaras. En la tierra solamente pueden vivir espíritus autorizados por Dios. ¿Cuáles son los espíritus autorizados por Dios para vivir en la tierra? Ustedes, nosotros.
Lo que significa que en la tierra no puede vivir ningún espíritu que no haya sido autorizado por Dios. Lo que significa que los espíritus chocarreros, malignos, los demonios, no pueden vivir en el planeta Tierra, a menos que no sea en un cuerpo. Ok, están ahí como chico paralizado. Ok. Como único un demonio puede vivir en la tierra es si tú le das permiso. Por eso, cuando Jesús llegó a Gadara, el endemoniado gadareno se postró delante de él y dijo: ¿por qué me vienes a atormentar antes de tiempo? Ok. Y sabía que Jesucristo tenía poder y autoridad para sacarlo fuera de él. Y el demonio habló y dijo: nos llamamos legión porque somos muchos. Por favor, échanos a los cerdos. Porque los demonios saben quién tiene autoridad. Y en esta serie vamos a hablar sobre quién tiene autoridad. ¿Cómo tiene esa autoridad? Mira si esto es así. Que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no vivía en la tierra. El Espíritu Santo venía sobre hombres que vivían en la tierra, sobre los profetas. Los usaba para hacer portentos, para hablar de parte de Dios, y luego ¿qué? Se iba. ¿A dónde? A donde él vive. No es hasta que Cristo entrega su vida. No es hasta el sacrificio vicario de Cristo. No es hasta que nace la iglesia que en Pentecostés, por eso Jesús le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros ¿qué? Poder de lo alto. Hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y estará con vosotros. Ok. El Espíritu Santo comienza a vivir en la tierra cuando Cristo funda la iglesia. Porque la iglesia es ¿qué? El cuerpo. Y el Espíritu no puede vivir en la tierra sin un cuerpo. Ok, ¿alguien está entendiendo este revolú? Ahora el Espíritu Santo vive en la tierra a través de ¿qué? De la iglesia, que es su cuerpo. Por eso cuando Cristo venga por su iglesia en el rapto, si no, pregúntenle a Gigi Ávila cuando lleguen al cielo, que de eso él sabe. Cuando Cristo venga por su iglesia, el Espíritu Santo se va con ella. Ok, ¿por qué te estoy dando todo este panorama? Para que entiendas quién tiene el poder. Ahora, si Efesios dice que hay espíritus con poder y autoridad, es así como dice Efesios. Ahora, ¿qué poder y qué autoridad tienen esos espíritus? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Ok, ¿alguien lo han despedido de algún trabajo alguna vez? A ti te despidieron, ¿verdad? Porque no fue porque eras mal empleado, es porque cerraron el hotel. Ok, ¿qué tú hacías allí? Bregabas con bandejas y con cosas, ¿verdad? Y cuando te despidieron, te llevaste las bandejas para tu casa. No se las llevó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Si tú trabajas en una oficina de secretaria frente a una computadora y te despiden, tú no te llevas la computadora. Porque no te pertenece. Ok. Satanás es un ser creado por Dios.
El único que ha existido para siempre es Dios. Todo lo otro que existe lo creó el único que existe desde el principio. Lo que significa que todo lo que poseía Satanás cuando fue creado le pertenecía ¿a quién? Al que lo creó, a Dios. Cuando Satanás se rebela contra Dios, él y un tercio de los ángeles del cielo son expulsados de la presencia de Dios y se llevaron todo. ¿Qué se llevaron? Nada. Y el problema de Satanás es que Dios creó un hombre, oh gloria a Dios, a imagen y semejanza de él, y a Satanás no le gustó eso. Y el hombre que creó Dios lo creó a imagen de Dios mismo, y Dios tiene todo el poder. Así que el ser humano que Dios crea tiene ¿qué? Todo el poder de Dios. Y a Satanás eso no le gustó. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ok. Que cuando alguien lo votan como votaron a Satanás. Mira, Satanás es un querubín desempleado. Ahora, ¿cómo es que tiene poder y autoridad? ¿Dónde la adquirió? Porque el que tenía la perdió. Pero ahora lo recupera. ¿Por qué? Trampa y engaño, treta. Convence a la primera mujer y la mujer convence al primer hombre, estoy hablando de Adán y Eva, para que desobedezcan a Dios. ¿Cómo se pierde el poder y la autoridad? A través de la desobediencia. Ahora, todo el poder que puede tener o que tiene Satanás y los espíritus no es un poder delegado por Dios. Es un poder usurpado y robado del hombre. Ok, alguien que diga, predica o cállate, pastor. Todo el poder que tiene el enemigo es el poder que tú le das. Cuando el hombre y la mujer desobedecieron, entregaron la autoridad, entregaron el poder. Y el poder principal que tenía el hombre y la mujer, es el poder contra la muerte. En el jardín habían dos árboles importantes. Uno, Dios dijo, la ciencia, el bien y el mal, de ese no coman. Pero había otro del que casi nadie habla, que es el árbol de la vida. El hombre fue creado para vivir para siempre. Y el primer poder, la primera autoridad que perdió fue la autoridad y el poder de vivir eternamente. Por eso la muerte tomó ventaja del hombre. Y Satanás ha usado la muerte en contra del hombre por generaciones y generaciones y generaciones. Aún los cristianos que se enfrentan a la muerte no han entendido que, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, tu aguijón. No han entendido la victoria de Cristo en la cruz. Los cristianos, escucha, mira a alguien y dile, tú nunca vas a morir. Los que estamos en Cristo vamos a vivir con Él para siempre. La muerte es un simple cambio de estado. ¿Alguien se ha mudado alguna vez? Ok. ¿Alguien se ha mudado de una casa vieja a una casa nueva? Ok. ¿Cuál es mejor, la que tenías o la que tienes ahora? La que tienes ahora, por supuesto. Mira, hermano, este cuerpo corrompido por el pecado se enferma. Ok. Esos gabinetes que tenía tu casa le daban polilla, pero ahora los tienes ¿de qué? De PVC, que no le da polilla. Este cuerpo es de madera, pero te van a dar uno de PVC. Ok, alguien está entendiendo. Yo no me quiero morir ahora. Yo estoy en mejor momento. Pero si Cristo...
Mi amor, sé que me estás mirando. Y yo te amo con todo mi corazón y yo quiero que nos pongamos viejitos juntos. Pero si Cristo aparece, te digo, mi amor, nos fuimos. Dale, empaca. Vámonos. ¡Vámonos! ¿Quién quiere vivir en este cuerpo cuando nos van a dar uno nuevo? Con una sangre nueva, con un cerebro nuevo. ¿Quién quiere tener limitaciones en este cerebro cuando el cerebro que nos van a dar lo va a saber todo? Porque Pablo dice que seremos... Si me meto por ahí no empiezo el bosquejo. Lo que viene es mejor que lo que hay. Pero todo a su debido tiempo. Satanás, los demonios, los ángeles caídos, no tienen poder sobre ti. Cero. Jesucristo lo demostró cada uno de los días de su vida sobre la tierra. ¿Podemos comenzar la serie? Dicho eso, dile a alguien poder y autoridad. Mateo capítulo 8, versos 5 al 13 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó. Mire, hermano, vamos a pararnos aquí por un momentito. Era un oficial romano, no era Juan de los Palotes. Roma gobernaba sobre Israel. Roma mandaba. Y entre los romanos había un ejército y había un oficial romano que mandaba aún a los romanos. ¿Me sigue? Y la Biblia dice que ese oficial romano que mandaba vino donde Jesús y le rogaba. Así es que miren, hermano. Okay. Ponlo de nuevo. Verso 6. Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Verso 8. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra, ¿desde dónde estás? Y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y el verso 13, entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Mateo 8 del 5 al 13 nos relata la historia del centurión que pidió a Jesús sanar a su criado.
Este dijo que él, como militar, entendía los principios de autoridad y que vio en Jesús esos mismos principios. En el sentido que veía a Cristo como un hombre de autoridad por estar sujeto y obediente a una autoridad superior como lo era Dios Padre. Solo podemos tener verdadera autoridad cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios. La vida de Jesús es nuestro mayor ejemplo en todo esto. Solo puede tener autoridad quien está bajo autoridad y solo se puede mandar cuando se ha aprendido a obedecer. Esta es una regla de orden en toda sociedad civilizada, respetar los principios de autoridad establecida. Jesús se maravilló de la fe de este hombre. El centurión había aprendido uno de los principios más importantes de la vida, el principio de la autoridad. ¿Qué dice este principio de autoridad? Que para tener autoridad espiritual se debe estar bajo autoridad, es decir, en obediencia y sujeción. El centurión sabía que Jesús tenía autoridad para sanar a su criado porque conocía que el Señor estaba en plena obediencia al Padre. De la misma manera, cualquiera de nosotros que anhela autoridad en las cosas de Dios deberá primero conocer la importancia de estar siempre en plena obediencia. Mire, hermano, no hay tarea más difícil en la iglesia para los pastores que esto. Qué difícil se le hace al ser humano obedecer, sujetarse, someterse. En las bodas, en la celebración de las bodas, la palabra más difícil de pronunciar para los novios es la palabra fidelidad. Se les traba la lengua. Pero para las novias se le traba la lengua cuando recitamos a Pedro que dice: mujer, sométase a su marido. Dicen todo menos eso. Yo digo, repítalo con calma, hermana. Tómese su tiempo. Nosotros somos ciudadanos del reino. ¿De qué reino? Del reino establecido por Jesucristo en la tierra. Cuando Jesucristo se acercó a Juan el Bautista para bautizarse, Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Qué fácil se le hizo a Jesús llegar al Jordán a bautizarse, y qué difícil se le hizo a Juan el Bautista bautizarlo. Porque Juan dijo: no, yo debo ser bautizado por ti. Pero Jesucristo dijo: no, es necesario que se cumpla toda justicia. Al salir del reino de las tinieblas, nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos. La palabra reino es traducido del vocablo griego basilea, que significa dominio, gobierno, autoridad, etc. El reino es la esfera de autoridad de un rey. El que habita bajo ese territorio está sujeto a la autoridad de ese rey. Por eso el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y a los occidentales nos cuesta demasiado trabajo entender esto porque vivimos en una democracia. A los ingleses se le hace un poquito más fácil porque viven ¿en qué? En una monarquía, un sistema de gobierno diferente donde hay un rey y hay una reina, donde hay una nobleza, y se les hace un poco más fácil.
Pero los occidentales se nos hace muy difícil porque nosotros vivimos en un sistema de gobierno diferente. El reino de Dios, escucha, es el derecho que Dios tiene de gobernar nuestras vidas y la obligación que nosotros tenemos de estar sujetos a su autoridad. Cuando usted se convierte a Cristo, usted se somete a la autoridad establecida por el nuevo reino en su vida. Podríamos decir que el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. También podemos decir que el reino de Dios es algo interno que incluye la sumisión de corazón a la voluntad de Dios. Es una realidad dentro de nosotros que se refleja en el mundo material. Mire, hermano, cuando usted se somete a la voluntad del reino, a la voluntad espiritual de Dios, se le va a notar. Se transmite al mundo material. Es un reino de libertad espiritual donde gobierna el Espíritu Santo, donde somos libres de ataduras diabólicas, de temores, de complejos y de todas las roturas que causó el pecado en nuestra vida. Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es un reino que está basado sobre principios de autoridad, excelencia, fe, amor, sumisión, adoración, dependencia, etcétera. Dependencia, adoración, sumisión, amor, fe, excelencia, principios de autoridad. Todo el problema del pecado y el sufrimiento en el mundo es resultado de la rebelión de Satanás contra la autoridad de Dios. Pero los seres humanos hemos tenido demasiada influencia de la rebelión de Satanás en nuestra vida. Por eso nos cuesta trabajo someternos. Si queremos ser personas de autoridad, necesitamos primero estar sujetos a la autoridad de Dios. Tenemos que entender qué es la autoridad y la obediencia a ella para poder ejercer una autoridad correcta. Las familias, los gobiernos y el mundo están como están por la falta de una verdadera autoridad en los hombres que los lideran. Si usted mira los gobiernos, si usted mira las familias, ¿qué falta? ¿Verdadera autoridad? Como está hoy nuestra vida en forma personal y la de nuestra familia, es el resultado de la autoridad que tenemos. Queremos muchas cosas, pero no las conquistamos porque nos falta estar sujetos a la autoridad de Dios. Como decía el pastor de jóvenes en su intervención en la enseñanza de los diezmos y las ofrendas, estamos acostumbrados a darle a Dios solamente algunas áreas de nuestra vida. Hay otras áreas que nos resistimos a entregarlas. Pero una vez que estamos sujetos a esa autoridad, las cosas van a ir dándose. Digo esto porque Jesús dijo que si buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente, todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Todas las demás cosas vendrán por añadidura.
Y buscar el reino de Dios es buscar estar sujetos a la autoridad de Dios. Una vez que verdaderamente estamos sujetos a esa voluntad, las añadiduras vendrán. Mire, hermano, cada vez que usted somete un área de su vida a la autoridad de Dios y usted le permite a Dios que gobierne sobre esa área, su vida prospera en esa área. Le voy a hablar de un tema que a mucha gente no le gusta. Yo me convertí en el 1991 después de vivir una vida en el mundo con mucho dinero. El primer trabajo que Dios me dio fue un trabajo de lavaplatos. Yo tenía un bachillerato, me fui a lavar platos por $5 la hora. Yo vivía en el noreste de Estados Unidos donde había mucho frío. Y Dios me comenzó a mí en cero, porque Dios quería enseñarme a mí principios de autoridad. Y me puso a lavar pisos con un cepillo y unos detergentes que me ponían las manos amarillas. Y yo trabajaba con brasileros indocumentados. Y mi caminar con Dios ha sido un proceso de enseñanza que ha tenido que ver con quién gobierna mi vida. Pasaron los años y yo crecí en algunas áreas, pero no en el área financiera. En el área financiera yo siempre estaba atrás. Y posiblemente por lo que yo traía del mundo, el concepto financiero que yo tenía del orden mundial. Yo llego a esta iglesia donde se habla sobre prosperidad y yo me resistía a esa enseñanza. Los que nos conocen saben que esto no es una iglesia de prosperidad, ni aquí se predica sobre el dinero, no es de eso lo que yo quiero hablar. Cuando yo comienzo a recibir ese mensaje de que Dios quiere prosperar mi vida, es un mensaje para mí muy confuso. Y el pastor Pablo lo ha enseñado hasta la saciedad. No es que yo voy a cambiar una cosa con la otra, no es que yo le voy a dar a Dios tanto para que Dios me dé tanto. No funciona así. Pero Dios quería libertarme de la mentalidad de pobreza y escasez que había en mi vida. Porque yo relacionaba el dinero con el pecado, porque el dinero que yo hice era producto de pecado y era producto de cosas ilícitas. Y yo le cogí como miedo al dinero y leí en la Biblia que el amor al dinero era la raíz de todos los males y yo en esa área en mi vida me tranqué. Y si me hablaban de dinero en la iglesia, yo no quería escucharlo. Y yo me bloqueé en esa área porque yo pensaba que ser cristiano era renunciar a todo lo que tiene que ver con dinero en el mundo. Pero entonces nunca tendré una casa, nunca tendré un carro, porque todo eso cuesta dinero. ¿Cómo yo puedo hacer un balance entre una cosa y la otra? Un día, en la iglesia donde yo estoy perseverando, deciden comprar un terreno y hacer un templo. Y Dios puso esa pasión en mí, porque siempre que yo hablo de un templo, yo hablo del privilegio que tenemos de reunirnos todos juntos a adorar a Dios. De eso se trata el templo. Un lugar que es un privilegio, tener un lugar donde podamos reunirnos los miércoles y los domingos a adorar al Rey. Pues yo compro ese concepto de que vamos a construirle casa a Dios y me apasiona eso. Aquí nunca se ha hecho eso y nunca se va a hacer eso por unos principios establecidos en mi vida y una visión que yo tengo sobre eso, porque hay áreas
de esa prosperidad que lo que hacen es daño, pero no voy a entrar en eso. En lo que sí voy a entrar es en el deseo que yo tenía de contribuir. Yo tenía deseo de ser parte de aquello. Y pidieron una ofrenda pro templo. ¿Ok? Y la ofrenda era de $1,000. Y yo no los tenía. Y yo no te puedo explicar la tristeza tan grande que yo sentí de no poder contribuir para la casa de Dios. Y me dolió tan profundamente en mi corazón que cuando yo llegué a mi casa lloré amargamente. Fui a la presencia de Dios y lloré. Y le dije al Señor, ¿cómo yo puedo? La próxima vez que pidan una ofrenda, tener el dinero para poderla dar. Ese era mi anhelo. Mi anhelo no era enriquecerme. Mi anhelo no era tener por tener. Mi anhelo era poder contribuir para levantarle casa a Jehová. Y yo le entregué a Dios esa área de mi vida. Y yo hice un pacto con Dios de yo nunca tener amor por el dinero, pero yo usar el dinero para su reino. Que si Él me proveía finanzas, las finanzas que Él me iba a proveer, yo las iba a usar para Él. Y Dios me libertó de aquel concepto que yo tenía. Por eso hoy para mí las finanzas no son malas. ¿Para qué tú las usas? Y Dios me dio poder y autoridad como le dio a José para administrar. Por eso en 11 años de fundada esta iglesia, en esta congregación, nunca ha hecho falta nada. Dios siempre ha provisto. Los que me conocen, Carlos me llamó ayer, hay que comprar unos para los músicos. Yo le dije, sí, dale para adelante, pero no uno, son dos, sí, cómpralo. Y hace falta una computadora para los niños, sí, cómprala. Y hemos ido a las naciones, hemos ido a África, hemos ido a Cuba varias veces, hemos ido a Centroamérica, Suramérica, en viajes misioneros, porque nunca en esta casa va a faltar las finanzas. Porque en esa área de mi vida yo le he dado toda autoridad a Dios. Por eso todo lo que Dios me ha entregado en las manos le pertenece a Él. Nada de lo que yo tengo es mío. Todo lo que Dios me ha dado es de Él. Y hay áreas en la vida, áreas como el temor. Yo vivo sin temor. En mi vida hay ausencia de temor. Bueno, el temor reverente a Dios y el temor de que si yo voy a cruzar la calle y viene un carro rápido, tengo que correr y salirme. Temor para preservar mi vida, el temor que yo le tengo a Dios, pero yo no, yo vivo sin temor. ¿Por qué? Porque yo sé quién en esta tierra tiene autoridad. ¿Alguien sabe quién tiene autoridad? Dios nos ha dado autoridad sobre las enfermedades. Satanás puso cáncer en mi cuerpo. Me estremeció, sí, pero yo no tengo temor de morirme ni temor de enfermarme, que el cuerpo. Pero como tenemos autoridad, la pastora se paró frente a mí, declaró una palabra de autoridad y el cáncer se fue. No hay rastros de cáncer en mi cuerpo. Cero, no hay rastro. Me han hecho estudios nucleares. No hay ni siquiera la cicatriz en el iris. Y todos saben que esto es una iglesia donde se ministra liberación. Las personas que llegan atadas por
la atadura que sea en esta iglesia, son libres. Y no son libres porque yo les ministre libertad. Son libres porque en este lugar se manifiesta el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y sabemos quién tiene el poder y quién tiene la autoridad, pero ese poder y esa autoridad nos ha sido delegada. Y he tenido muchas experiencias porque Dios nos llamó a un ministerio de liberación. Obediencia es una palabra clave en el reino de Dios. Fue el propósito de Dios que los seres que había creado aceptasen su autoridad. Pregunto, ¿cómo se puede establecer el reino de Dios en nuestras vidas? Sencillo, por la obediencia. Jesús era el reino de Dios en la tierra. Lucas capítulo 17, verso 21, y estoy terminando. Dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús jamás desobedeció a Dios, ni una sola vez. Jamás desafió su autoridad mientras estuvo en la tierra. Dios siempre mandó en su vida. Aún en Getsemaní, Jesús agonizando, su sudor eran como gotas de sangre. Clamó al Padre y dijo, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú dices. Nunca hizo nada por cuenta propia, nunca dijo nada de su propia voluntad. Siempre afirmó, todo lo que yo digo lo escuché del Padre. Todo lo que yo hago es porque Él me dijo que lo hiciera. Al obedecer perfectamente, Jesús permitió que el reino de Dios se estableciera en forma absoluta en la esfera de su propia obediencia. Juan capítulo 4, verso 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino a este mundo a fundar el reino de Dios. Los ojos de Dios están sobre el reino. Así Jesús nos mostró en él, en el Padre nuestro. Leemos Mateo 6, 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Su oración comienza y termina pidiendo que su reino se establezca en la tierra. Ponte sobre tus pies. El miércoles hablaremos sobre la obediencia y la rebeldía. Alguien puede levantar su brazo al cielo y decir: Señor, te vamos a obedecer para poder tener autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo poder, en el nombre de Jesús. Ya usted lo tiene, hermano. Antes de
concluir con esta transmisión, vamos a hacer una oración. La oración más poderosa que un ser humano puede hacer es la oración de salvación. Repite con todos nosotros: Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te confieso, hoy yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí y dame autoridad en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, tú eres salvo. Nos vemos el miércoles.